Colegas, buenas tardes. Caramelizador Sugar Lips 10. El panel de control contiene un termorregulador y un interruptor. Calentamiento y rotación. Ubicación de los elementos del control en la unidad de control de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Fuente de alimentación de 24 voltios. Contactor principal. Interruptor. En la fina central hay un temporizador que controla el encendido y apagado de agitador, así como el tiempo de mezcla. Luego están 3 relés de estado sólido para controlar el calentamiento del caramelizador. Aquí en la pared lateral hay un timbre. En la parte superior de izquierda a derecha está el relé de estado sólido para controlar el motor del agitador. Y por fin el condensador de arranque de motor del agitador. Para probar la fuente de alimentación, debe verificar los conductores de fase y neutro a la fuente de alimentación y la salida de 24 voltios. Los siguientes elementos para probar son relés de estado sólido. Hay que probar la continuidad de sus partes de potencia. Comprobamos las partes de potencia desde arriba. Si el multímetro no emite un pitido, el relé está en buen estado. En el mismo lugar, puede verificar el estado de los elementos calefactores directamente desde los bornes de los relés. La resistencia es de unos 65 ohmios. En este caso, se prueba la continuidad de 2 elementos calefactores paralelamente. Comprobamos el estado de los calefactores en 3 puntos. Es necesario verificar cada elemento calefactor. Si no hay pitido, significa que los elementos están en buen estado. Para reparar los elementos de la transmisión del agitador, así como para reemplazar un calefactor, hay que desmontar el motor del agitador. También es necesario desmontar el fondo de la caldera. En el lado interior de la tapa hay un termostato de seguridad. Normalmente cerrado, la temperatura del disparo es de 230 grados. Para reemplazar el eje, hay que desatornillar 2 tuercas y desmontar el manguito del eje con el eje. Si es necesario realizar solo trabajos de mantenimiento, para sacar el eje hay que quitar el anillo de bloqueo y desmontar el eje. Limpia los restos de la mezcla de caramelo sobre el eje desmontado y para la posterior instalación, lubrica las superficies que se apoyan en los manguitos de bronce con grasa antiadherente de cobre para alta temperatura. Si tienes que reemplazar los elementos calefactores, lubrica el punto de contacto entre el cable y los elementos con una pasta conductora. Para un sellado adicional del contacto hay que envolver el contacto con cinta de fibra de vidrio o cordón de fibra de vidrio en aislamiento de silicona. Sensor de temperatura del producto. Para el reemplazo es suficiente desatornillar la tuerca de fijación, sacar la tuerca, sacar el sensor y atornillar un nuevo sensor. Se pueden instalar 2 tipos de sensores de temperatura. Modelos antiguos tienen el sensor de 3 cables PT100.
O los modelos más modernos tienen otros sensores que también se utilizan para reemplazo. Termopar del tipo K. Hay que probar el sensor con un multímetro. Su resistencia a temperatura ambiente debe ser de 110 ohmios. Si es un sensor del tipo K, se utilizan dos contactos. Su resistencia será de 26 a 45 ohmios a temperatura ambiente. Antes de montar el agitador es necesario instalar el sello del eje del agitador, que consiste en un anillo grueso fluoroplástico y un anillo fino de silicona. El primero es el anillo de silicona, el segundo es el anillo fluoroplástico. Si los anillos se intercambian, aumentará el flujo de la mezcla de caramelo con los restos del fondo del caramelizador.